Nuestro invitado de hoy es el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo. Él fue director del DANE en el gobierno de Iván Duque y un director que tuvo los arrestos para poner la pica en Flandes y decir lo que tenía que decir, a pesar de que el presidente de ese momento pues no le gustara lo que decía el DANE. De ahí salió a ser candidato a la alcaldía de Bogotá y obtuvo una interesante votación que lo llevó a ser concejal de Bogotá. Hace un tiempo renunció a la alcaldía de Bogotá y decidió lanzarse como candidato presidencial por firmas. Es nuestro invitado hoy en A Fondo. María Jimena, muchas gracias. Muy contento de volver acá a los micrófonos. Y viene de A Fondo. como candidato ahora. Como aspirante a la presidencia. Me parece estamos muy bien. recogiendo nuestras firmas. Sí. Muy juiciosos. Esperamos el 16 de diciembre, que es día hábil, entregar nuestras firmas que nos permitan tener el aval de la registraduría como candidato independiente en una propuesta de quitarle espacio a la extorsión en este país, tanto en la calle como en la política, ¿sí? Y queremos venir a demostrar también que sumar entre distintos es importante a la hora de pensar un futuro para Colombia. Usted, yo lo situaría pues dentro del espectro político como en el centro, sí, en el centro, diría yo. De pronto otros lo ponen en otro lado. Es ahí y no da pena, pero pues la gente se confunde porque a la gente le da miedo decir que es de centro porque dicen que los califican como tibios, ¿sí? Y yo me acuerdo que usted cuando grises. vino acá la última vez me contó que el presidente Gustavo Petro le había dicho que se quedara. Sí, claro, y eso me generó un dilema grande porque yo en ese momento dije, Sí. pues, qué bueno que Colombia pueda entender que el DANE puede ser el mismo, con la misma claridad y con el mismo compromiso, tanto en un gobierno de derecha como de izquierda. Pero cuando me enteré, yo creo que fui de los primeros que me enteré del desorden en el que iba a funcionar ese gobierno. Y cuando me enteré que como mensajero, que era yo del DANE, sí, porque el DANE es un mensajero, iba a tener otro mensajero, pues ese es el peor negocio que le puede pasar al mensajero de una empresa, que le pongan un mensajero intermediario. Entonces, eso fue lo que me llevó a reflexionar qué hacer y a cambiar planes, ¿no? Y el reconocimiento que generó esa mención que hizo el candidato y hoy presidente Gustavo Petro sobre mí, pues llevó a que mucha gente valorara ese trabajo que hicimos en el DANE y hoy estamos en la política. ¿Y usted por qué se metió a la política? Eso es una de las cosas que nunca me imaginé cuando yo lo conocí a usted en el DANE. Lo primero porque, sin pensarlo, la tarea que hice en el DANE de hacer visible lo invisible, ponía sobre la mesa que cuando uno lo pone visible en Excel, ya toca poner manos a la hora de resolver los problemas. ¿Sí? Y mi formación como economista y mi doctorado en regulación económica llevó a que dijera, bueno, si ya tengo un mapa de Colombia en mi cabeza y en mi corazón de lo que pasa, lo bueno y lo malo en todos los municipios del país, pues ¿por qué no utilizarlo para tomar decisiones y poder sacar adelante los problemas estructurales que tiene el país? Porque yo lo que sí siento, María Jimena, es que Colombia, en esa polarización que no nos vamos a quitar de encima, nos la vamos a quitar. Mundiales. Sí. Lo que sí tenemos que reconocer es que esa polarización nos tiene distraídos. De los verdaderos problemas. Nos tiene felices con el chisme, con la intriga, con la denuncia, con el ataque, pero el problema grande que duele, y es que estamos más viejos, ¿sí? Y cuando uno llega viejo aguanta menos y por consiguiente tiene que planear mejor su día, tiene que pensar mejor el largo plazo. Pues Colombia necesita entender que en medio de esa distracción del chisme y la extorsión política, hoy estamos viejos, pobres, informales y necesitamos evitar que esto siga en los próximos 25 años. Y eso es lo que queremos nosotros decir. Acá estamos con una propuesta independiente que demuestre que sumar
en política puede ser más rentable que dividir, sobre todo en ese momento en el que ya estamos cuchos, llamémoslo así, y que la sociedad ya no tiene la misma Ese fue un flexibilidad de hallazgo los suyo. años dorados o los años jóvenes, y por eso tenemos que ponernos mucho más serios a la hora de entender cómo sumamos en un símil que nosotros tenemos, y es que para llegar a 2050 hay 3 cordilleras que tenemos que atravesar. Entonces, o decidimos que cada 4 años buscamos el que le eche más dinamita a cada cordillera para tumbarla y aplanar el camino, que eso nunca pasa, o nos unimos para abrir un túnel que nos permita llegar más rápido a un 2050 en el que no seamos pobres viejos informales, sino que podamos aspirar a ser un país desarrollado. Una de las paradojas es que, y se lo pregunto al economista, es que estamos en una situación pues medianamente favorable en términos de crecimiento económico, no de déficit fiscal, que es uno de los déficits más altos. Pero ¿usted cómo plantea, digamos, ese nuevo dato que conocemos hoy de un crecimiento que no se esperaba? Sí se esperaba, del 3.6%. Se esperaba en el 3, ¿sí? La proyección era el 3, Bueno, y la es el sorpresa 3 fue el 3.6. En eso hay que ponerle más claridad, María Jimena. ¿Sí? Cuando nosotros le hablamos a la gente que nos ve, nos escucha y hablamos de economía, en Colombia la economía llega al crecimiento, la inflación y el desempleo. Ya. ¿Sí? Pero esos son... La gente no entiende qué es el déficit fiscal porque uno va a la calle y la gente dice, Bueno, sí. pero si todo el mundo vive arrancado en Colombia, ¿sí? A nadie le alcanza la plata que ganan para vivir como quiere vivir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que haya un gobierno al que no le alcance la plata para cumplir las promesas Sí, que le hizo al pueblo. Que reventó la regla fiscal y la desconoce. Entonces, para que tampoco saben qué es regla fiscal. En Colombia, con este dato del 3.6, con un desempleo en mínimos históricos y con una inflación que sí que ha bajado. Está frenada, está quieta, está necia para bajar, bueno, pero está más abajo que cuando la dejó Duque, pues la gente dice, comparen hacia atrás, estamos mejor, ¿sí? Entonces ya hacer aguafiestas alrededor del tema económico es muy difícil. Hay que tomarlo como conciencia y como responsabilidad de un proyecto de gobierno, pero hacer campaña con una promesa de reducir el presupuesto público en 45 billones de pesos, pues la gente, como en redes sociales, next, ¿sí? Le pasan al siguiente video, al video que prometa cosas irrealizables. Entonces, esto es una condición muy importante para la política, porque yo estoy seguro que el discurso opositor, antipetrista, acérrimo, desde el comienzo del gobierno Petro hacia finales de 2022, estaba esperando que la economía estuviera toteada a la hora de salir a las elecciones. Claro, eso era, ¿sí? claro. Entonces todo el mundo pensó que el candidato iba a ser el salvador, que dijera, yo soy el economista, sí, que voy a salvar este país. Y eso no va a ser. Está hablando de Mauricio Cárdenas, creo. Eso no. No, estoy mamando gallo. Pero entonces no es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa importantísima, María Jimena. Sí, no le salió, no salió. No salió. Y además hay una cosa muy importante que ese antipetrismo acérrimo no está reconociendo. Es que si algo pudo hacer Gustavo Petro en esos 3 años largos de gobierno es repartir canastos. Es sembrar expectativas en la gente de que algo va a recibir de lo que pasa en el país. Bueno, antes ni canastos había, antes sí éramos un país de nadie. Y al ahora... menos hoy hay gente que tiene un canasto y dice yo espero, y entonces la esperanza que tanto se usa en política para mostrar alternativas, todavía un pedazo de esa esperanza está en la gente que quiere otros 4 años más de este proyecto político, a ver si de pronto les llega una frutica o una verdurita a ese canasto como beneficio de esa política. Hay uno de esos, en esos canastos, hay uno que es, yo creo que también se le debe a Gustavo Petro, que tiene que ver con la reforma pensional, y esa pensión que se le va a entregar, si es que pasa la reforma, a los viejos y viejas. Mira cómo movió el piso. Viejas y viejas, cambió, reestructuró el tema de los pilares. Por eso él gustaba de mí en el DANE, porque empezamos a hablar que hay hambre, que somos pobres, que estamos viejos, ¿sí? Y entonces él llegó y dijo, el DANE dice que hay 3 millones de viejitos pobres. Viejos. Pues entonces acá vamos a hacer algo para mandarles algo a los viejitos. Pero esta es la hora.
que no les ha llegado. Yo sé. Entonces, ¿qué pasa? La esperanza, que es tan importante para encontrar un rumbo sano para este país, todavía tiene un pedacito de gente que la deposita en ese canasto de este proyecto progresista de ese gobierno. Entonces, para nosotros, hoy, después de 6 meses de campaña, el antipetrismo es el peor negocio para el futuro del país en este momento. Porque declarar enemigos individuales en un país que tiene problemas tan grandes. A esa gente que está esperando que todavía le cambie la vida. Entonces, con problemas tan grandes, pues es definitivamente un tiro al pie, porque lo que necesitamos entender es que hay que despolarizar este país para poder poner sobre la mesa las discusiones, sí, de cómo le vamos a dar alguna ayuda a esa persona que nos vendió los chicles durante toda la vida al lado de la casa, que es una vendedora ambulante. Pero fíjese entonces que está usted en una situación complicada, porque usted forma parte de esa playa de candidatos que hay en el centro. Pero lo que han dicho es que... Ahora, como me llaman y como nos llaman algunos influencers que hablan, saben mucho de política, los residuales. Los residuales. Sí, pero aquí estamos. Ojalá se lanzara la gente con este propósito de decir, hay que darla toda por este país para lograr que eso suceda. ¿Y difícil? Sí es. Pero a lo que voy yo es que ese abanico ahora se abre y entonces lo que están diciendo es desde la derecha ultra como Abelardo de la Espriella hasta el centro, como personas que yo ubico en el centro, como Mauricio Cárdenas, diciendo, oiga, ¿sabe qué? Hay que hacer una alianza con... Desde nosotros, es decir, desde el centro, que no, impoluto, que nunca ha tenido que ver con Petro, hasta Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila. Lo que tristemente es que nunca han sido capaces de justificar que lo que dicen que del centro hasta otro lado es la forma diplomática de decir que no huela a Petro. Exacto. Y entonces eso la gente no quiere. Es que esa es la Porque dificultad. La gente dice... La gente en Colombia, la gente es amnésica para el progreso, pero guarda con rencor los dolores del pasado. Entonces, que haya gente que haya formado parte de gobiernos anteriores durante las últimas décadas, que salga a decir que ahora todo es culpa de Petro. Perdón la grosería, pero la gente se pistola. Ustedes también estuvieron allá. En algo ustedes nos llevaron a votar en 2022 por una apuesta de cambio, porque eso sí, no lo podemos negar. 2022 fue un quiebre en la historia democrática del país porque la gente dijo, no queremos más de lo mismo. ¿Y cómo hacer entonces para que ese centro sume? Porque ahí está Sergio Fajardo, ahí está Claudia López, está usted, está, no sé, David Luna, está todo este grupo que está detrás de la Fuerza de las Regiones, que también es muy interesante. O sea, hay una cantidad de nombres con usted ahí. ¿Qué es lo que les dice usted a toda esa gente? Acá estuvo Sergio Fajardo y Sergio Fajardo dijo muy claramente que él esperaba hasta diciembre para saber qué hacer en marzo. ¿Por qué? Porque, y eso hasta diciembre no porque él quiera, sino porque el 8 de diciembre tenemos, los que estamos en esta carrera, tenemos que alzar la mano para decir si queremos medirnos en marzo o no. ¿Sí? Entonces, ¿usted le diría a Sergio Fajardo que sí, que debería medirse en marzo o no? Ojalá, sería una cosa súper interesante, porque si verdaderamente hoy sabemos que hay un proyecto político que todavía genera esperanza, pongámosle 35, 40% de la aprobación que tiene Petro, se traduce en 40% de la gente con un canasto que dice, bueno, yo espero. Y que si incendia el país, que lo incendie. De pronto después retoña algo y me llega algo al canasto. ¿Sí? Pero tenemos que buscar es cómo se compite con otra visión de la esperanza, con una visión de esperanza sensata, despolarizada, sin extorsión política, sin declarar enemigos personales, sino que podamos reconocer que los verdaderos enemigos de Colombia son grandes y requieren que aprendamos a sumar entre distintos. Entonces yo creo que todas esas personas que representamos ese criterio, de una u otra forma,
lo están haciendo bien y lo estamos haciendo bien. Estamos tratando de llegar a la gente, de ganarnos nuevamente el respeto de la gente, porque algo que hay que tener, María Jimena, en cuenta es que la calle está berraca en estas elecciones. Sí, La calle está furiosa, sí, sí. de la política. Sí, recoger firmas está duro, ¿sí? Porque la gente está tensa, la gente está electrizada. ¿Sí? De verdad, eso es lo que usted ha sentido. Entonces, lo que necesitamos es entender que podemos encontrar una forma de ponernos de acuerdo para ofrecerle al país esa oportunidad en donde lo define la democracia, que es en marzo. Porque cierro con esto, el poder discriminante de las encuestas de aquí al 31 de enero de 2026 es prácticamente cero. Mi interpretación es que las encuestas están recolectando lo que se llama técnicamente el voto con el deseo. ¿Ah, sí? ¿Y no es... Yo voto con el deseo de que me llegue algo a mi canasto. Entonces, ¿quién es el que está mejor en ese lado? Me sumo a él para verlo y reflejarlo. Yo estoy mamado de lo que está pasando en este momento, me sumo al que esté sacando la cabeza en este momento, que es Abelardo, que es lo que está confirmando Cepeda Abelardo en este escenario. Entonces, apuestas sensatas que hay que reconocerlo con datos, que son la de Sergio Fajardo, que vuelve a estar en esos escenarios. Lo que necesitamos es que esa sensatez nos permita que todas esas personas que queremos un futuro sano para Colombia podamos, es más que unirnos, medirnos. Claro, es que hay que medirse, ¿no es verdad? Para estamos dispuestos a medirnos, a que ustedes digan de una vez por todas si vale la pena la sensatez en este país. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Estamos en la calle recogiendo nuestras firmas, escuchando todas las propuestas. Hemos formado parte de iniciativas de unión que desde febrero se vienen discutiendo. La de Luna Cárdenas Galán, la de Marta Lucía esa no Peñalosa. funcionó, pero esa no funcionó. El tema no es que no funcione, sino que si no definimos ¿para qué? Es que ese ¿Y es en el dónde problema, vamos a poner el resultado de esa conversación? Pues es muy difícil, porque salir en una valla es muy fácil, ¿sí? Pero pensar en qué va a salir de esa valla y en dónde se va a ubicar en el escenario democrático de marzo y de mayo de 2026 es mucho más complejo, ¿sí? Y eso hay que discutirlo de frente con la gente, porque lo que Colombia no quiere es que allá en reunioncitas se defina quién es el ungido, o en encuestas que nadie entiende, se defina un ungido, cuando en realidad Colombia lo que quiere es que la entiendan. Y es que hoy la gente no está pensando en elecciones. Nosotros estamos preocupados por el futuro político. Todavía parece del país. que la gente no Pero se ha la decidido. gente está feliz porque el dólar está barato y los televisores van a salir baratos para ver el mundial en pantalla gigante. ¿Y por qué el dólar está tan barato? Es un contexto global. El primero es la brecha, como Colombia no ha podido reducir tan rápido las tasas de interés como si lo ha hecho los Estados Unidos. Entonces Colombia sigue siendo un negocio pulpito para los inversionistas extranjeros, porque si hay más riesgo, pero me pagan más por ese riesgo y esa tasa de interés es más alta. Y otra cosa es que como el gobierno, como ha encontrado una tasa de interés cara adentro, se han endeudado afuera, pero ya no tanto en dólares, sino, por ejemplo, en francos suizos. Y entonces la monetización de esos francos suizos para meterlos a la economía, pues genera una oferta de dólares y de divisas muy importante que lleva a que el dólar esté así de barato. Y por eso los televisores van a ser baratos y por eso la gente va a estar feliz el 15 de enero porque va a ver el mundial en una pantalla plana nueva y muy barata. De aquí a allá, bueno, vamos a ver qué pasa, pero usted habla de las encuestas. A mí me ha parecido que en esta contienda electoral hay algo que distorsiona profundamente, digamos, el acceso a las encuestas, porque las encuestas sirven para tomar una fotografía de lo que pasa, y usted que es, digamos, estuvo en el DANE, sabe el valor de las encuestas. Claro. Pero esta teoría de que solamente se filtran las encuestas a diferentes medios de comunicación por parte de los interesados que financiaron esas encuestas, que en general son candidatos. ¿Usted no le parece que eso es el colmo? O sea, por cuenta de la ley Mordaza que se aprobó, además en connivencia, eso sí hubo un acuerdo, ¿no? El petrismo con el Centro Democrático.
se juntaron, sí. Yo creo que esa ley Mordaza o la ley de encuestas tenía una buena intención y que sí es sano que desde 2 años antes no empecemos a hablar de quién va a ser el próximo presidente, ¿sí? Porque acordémonos, nos fuimos a Navidad con Gustavo Bolívar de presidente, ¿sí? En febrero vimos a Vicky Ávila presidenta, Duró un después fue año, Fajardo, ahora es Abelardo. Y en algunas Cepeda. Entonces, esa volatilidad del clima político del país hace muy riesgoso que encuestas sin marco de cobertura claro, pues aparezcan con tanta antelación. Lo que pasa es que tal vez esa ley olvidó que en el intermedio, en vez de hacer encuestas, se pueden hacer sondeos. Polls, como lo llaman en los Estados Unidos, que son mediciones en las que simplemente te preguntan, ¿usted por quién va a votar? ¿Sí? Simulando un tarjetón. Nada de, ¿usted qué estrato es? ¿Usted se siente pobre? ¿Usted es feliz? ¿Usted es de izquierda? ¿Usted es de derecha? ¿Usted sueña con tener carro? No. Que llegan directamente a la gente a medirle, si este es el tarjetón, ¿usted por quién va a votar? Entonces, eso falló y eso está generando pues un incentivo perverso, y es que la gente que tiene plata contrata sus encuestas, y algunas cumplen el criterio para ser públicas, otras no, y hoy tenemos una situación muy clara, y es que con 91 aspirantes por firmas, pues el riesgo de las encuestadoras de salir al aire antes del 17 de diciembre es muy costoso, porque alguien puede ser mala leche y demandar a la persona y decir, usted no preguntó por los 91. Sí. Las 91 personas que están recogiendo firmas en el país. Qué cosa tan absurda lo que se está sucediendo con las encuestas. ¿Usted qué opina de que de todo lo que está pasando hoy precisamente con todo el tema de la lucha contra el narcotráfico? Yo nunca le he oído a usted tocar ese tema. Yo creo que estamos... ¿Cuáles son o sea, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, que retomó una teoría que había planteado el presidente Juan Manuel Santos, de que la política de la lucha contra el narcotráfico era como una bicicleta estática? Esa política había que cambiarla. Gustavo Petro la cambió, pero realmente... Para no hacer nada. No ha hecho nada. Sí, para no hacer nada y ponerse las gafas oscuras. No ha hecho nada. Ha hecho más bien lo mismo que han hecho los demás. ¿Usted qué propone en ese campo? Yo creo que es muy triste, y en eso sí explícitamente le recrimino al presidente Gustavo Petro, que una persona que vivió la guerra del país, que conoce... ¿sí? No haya sido más audaz a la hora de entender que el narcotráfico en Colombia no es el problema de una mata, sino que es el síntoma de algo más grave, y es que no hemos sido capaces como Estado de hacer presencia en todos los puntos donde hay gente en Colombia. Sí, eso es algo esencial. ¿Sí? Si en un municipio así haya 5.000 personas, no somos capaces de que haya presencia del Estado con salud, educación, calidad de espacio público, deporte, salud mental, va a ser muy difícil que nosotros nos alejemos del narcotráfico, porque hoy en el Catatumbo la coca es el sistema de protección social, porque la gente sabe que cultiva coca y fijo recibe plata para poder pagar la salud de los hijos, la universidad en la Francisco de Paula Santander en Ocaña, para poder pagar la cuota de la casa. Entonces, nuestra visión de la política de drogas en Colombia es que sí, naturalmente tenemos un crecimiento del área cultivada de coca que requiere unas medidas de interdicción y unas medidas de control de esa área cultivada que requieren uso de la fuerza y que requieren la participación de la fuerza pública en este ejercicio. Pero si en paralelo no estamos reactivando las 16 subregiones PEDET que apagó Petro en 170 municipios, con una visión agroalimentaria de producir alimentos, no solo de entregar tierra, con una visión de educación flexible y en competencias, y con un empoderamiento de la comunidad en términos de seguridad, no lo vamos a resolver. Y lo vamos a utilizar simplemente como argumento de una expresión de caprichos ideológicos, que es en lo que tristemente derivó la política de drogas de Petro, en un quiebre de las relaciones binacionales con los Estados Unidos, que durante 200 años pues, han sido fuente de desarrollo para Colombia. ¿Usted cómo financia su campaña? ¿Perdón? ¿Cómo financia su campaña? Yo tuve que sacar un crédito personal
del último inmueble que no tenía hipotecado para poder tener una asignación inicial de 350 millones de pesos para empezar a financiar este proceso. En el camino han aparecido personas naturales que han querido aportar, pero no en temas que digamos exorbitantes. Por eso nosotros hoy sí sentimos una presión muy importante de hacer política bien sin recursos económicos. Pero al mismo tiempo eso nos ha ayudado a ser muy creativos, a viajar en flota por todo el país. ¿De verdad? ¿Va en Hemos flota? recorrido de la de verdad, no la de No fachada, puede sino ser. una flota de verdad, ¿Sí? 12.000 kilómetros, 37 En ciudades, flota. fomentar voluntariado, volver nuevamente a la calle, como hicimos campaña en Bogotá, repartiendo periódicos, Cuando fue... haciendo talleres en salones comunales. Entonces yo creo que también las restricciones, es un buen ejemplo, las restricciones no son solo piedras en el camino, sino también desafíos para superar y para poder sacar adelante este proceso. Lo que sí es una realidad es que yo no soy el candidato típico que tiene un círculo de mecenas que le dicen, venga, Oviedito, le vamos a dar una platica para que haga política. No, la gente está esperando que yo tenga algún resultado. En este momento soy 9 dentro de los 10 primeros candidatos en intención de voto en la última encuesta. Y esperamos que la gente entienda que esta propuesta de sensatez pues no se construye solamente con reuniones y acuerdos, sino que se reúne enamorando a la gente de esta sensatez, escuchándola y mostrándole un modelo de esperanza alternativo en el que podamos decir, Colombia sí puede sumar entre distintos en vez de dividir entre los que huelen a Petro y los que huelen a Uribe. Una de las cosas que ha sucedido es que yo creo que el país ha cambiado mucho y que si antes se escogían los candidatos en los clubes sociales por cuenta de los empresarios, pues eso sí que ha cambiado. Y aquí hay una intención también, y esa es mi pregunta sobre el papel de la empresa privada en la financiación de campañas, que también ha ido o está muy presente. Y yo tengo entendido que hay una intención de un grupo de empresarios. Sí, se llama Mejor Juntos, la iniciativa Mejor Juntos, y nosotros estamos en conversaciones con ellos. Sin embargo, la incertidumbre, un poco como lo pusimos sobre la mesa desde el comienzo y dijimos, el poder discriminante de las encuestas a finales de noviembre va a ser muy limitado. Sí, por el fenómeno de la intención de voto. Pero me da la impresión de que esos empresarios que están ayudando digamos, según su leal de saber entender, tampoco quieren nada con Petro. Entonces financian cualquier cosa que tenga de un lado para el otro hasta que sí, pero sí hay algo muy importante que resaltar y es que ellos son los primeros en exigir y en poner sobre la mesa que el antipetrismo es el peor negocio para el ellos país. Están diciendo, sí. Eso está muy bien. Lo que es difícil es que el propósito esté, sí, pero la expresión cotidiana de los candidatos sea dar pata y dar pata y dar pata y amanecer a ver qué dijo Petro a la 1:41 de la mañana. Entonces es rápido que vamos a trinar. Entre más duro, mejor. Entre más rápido, sí. Entre más cómico también. Entonces, nuevamente, estamos distraídos declarando enemigos personales en Colombia, cuando en realidad los enemigos de Colombia en este momento son tremendos. Estamos ¿Cuáles viejos. Son? Bueno, ¿sí? Ese es uno, que nos volvimos no un país joven, que éramos un país joven, sino un país ya... Ya somos un país de edad avanzada que no pudo ahorrar para sus viejitos, ¿sí? Que no pudo desplegar un sistema de cuidado para que traer un niño a la vida pues deje de ser un acto de parir, ¿sí? La semana pasada estuvimos en redes sociales porque dije parir, pero sí, tener un hijo en Colombia es parir, porque es tener la incertidumbre de no saber si va a tener universidad o no, porque la gente se le olvida que cada persona que entra al sistema educativo, de cada 10 personas que entran al sistema educativo, solo una sale con un título de educación después del bachillerato, ¿sí? Entonces es cruel, es cruel. ¿sí? Hay una deserción muy grande.
Entonces, verdad? eso lo que significa es que llegar a buscar culpables y decir que el culpable fue o el periodo Uribe o el periodo Santos o el periodo Duque, no. Lo que tenemos que entender es que la vejez, eso sí no tiene remedio, por más cirugía plástica que uno le ponga, los achaques llegaron. ¿Sí? A los achaques hay que tratarlos, hay que cuidarlos, hay que lograr entender cómo vamos a financiar la salud, la educación y la seguridad para que la plata rinda sabiendo que entra menos gente a trabajar para contribuir a ese sistema de protección social, sobre todo en un país en el que la mitad de la gente que trabaja lo hace lejos de ese sistema porque le damos la espalda desde la informalidad. Entonces, ese problema es lo que nosotros queremos decirle a la gente, venga, concentrémonos en esto. Y eso sí requiere la capacidad de que no nos unamos por el tipo de perfume que usemos, sino que nos unamos por el propósito que le queremos dar a nuestro país. ¿Usted con quién se uniría? Con todas las personas que estén de acuerdo con esto, ¿sí? Y que estén dispuestas a hacerlo de frente a la ciudadanía. ¿Sí? Porque por eso yo no puedo salir a convocar consultas o no puedo salir a convocar alianzas, porque yo soy en este momento Juan Daniel Oviedo, un exfuncionario del DANE, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ex concejal, que está recogiendo firmas para lograr que cuando entregue mis firmas, la registraduría me diga, listo, usted puede ser candidato a la presidencia de la República. El 8 de diciembre. Entonces, nosotros tenemos los zapatos de Colombia y los pies puestos en la tierra. Y cuando llegue ese momento y entreguemos nuestras firmas, pues vamos a decir qué queremos hacer. Lo que queremos es que ojalá todas aquellas personas que entiendan que es mejor concentrarnos en los verdaderos enemigos de Colombia y no en los enemigos personalistas que generan la extorsión en política, ni siquiera nos unamos, sino seamos capaces de medirnos en democracia delante de la gente para saber en Colombia la gente que quiere sensatez, que yo sí la escucho en la calle, porque hemos recogido nuestras firmas nosotros mismos. Hay gente que dice, no queremos volver al pasado, pero tampoco queremos seguir con esa improvisación. Exacto, con el caos. Entonces queremos una alternativa, que esa gente pueda salir ese día y decir, yo quiero que pasen buenas cosas en Colombia y voy a optar por el que más me guste de esa oferta. Y que con eso podamos decir, no el centro, sino esa visión sensata de Colombia, pues pueda llegar a mayo. ¿Sí? En ese escenario, que sí va a suceder, súper polarizado, porque eso de pedir que baje la polarización, no, hay que reconocerla y saber que hace el camino más difícil, convierte el camino en una trocha y no una 4G. Entonces, si es una trocha, pues tenemos que prepararnos para que ojalá Colombia pueda llegar a mayo con unas visiones ya lo sabemos y tenemos que hablarlo claro, del que diga Petro, del que diga Uribe y de la sensatez, y para adelante. Y si la gente vota por el que verdaderamente le guste, de esas tres alternativas en mayo del 2026, no importa lo que pase en Colombia, van a venir buenas cosas. Sí, hay que votar. ¿No? Hay que votar y por el que les guste, por favor. ¿Sí? Sí. Porque eso de votar por miedo, yo ya lo viví. Sí, en Bogotá. Sí. El voto por miedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo viviste? Sí, porque obviamente la gente se asustó cuando Petro se metió diciendo que Bolívar era Petro en interpuesta persona y se fue a China a ver cómo le enterraban el metro para que Bolívar pudiera salir con una propuesta de suspender el metro elevado y hacer un metro subterráneo. Entonces la gente dijo, no, ya tampoco, llevamos 80 años esperando el metro. Y le salió mal. Entonces votemos por el que va adelante, es decir, votemos con el deseo, con el que nos saque de este embrollo. Pero es importante recordarle a la gente que el voto es un ejercicio de ciudadanía. ¿Sí? Entonces, el poder del voto es que la gente lo ponga según su preferencia, no según la instrucción. ¿Sí? Porque a la gente lo que menos le gusta en Colombia es que le digan que es bruta. ¿Sí? Sí. Y hay mucha gente haciendo campaña diciendo que usted es bruta porque votó por Petro. Sí, eso dice Abelardo Lesprieto todo el tiempo. Sí, por eso es que tenemos la salud así y por eso es que usted es bruta. La gente no quiere que le digan que es bruta. Entonces, lo que nosotros también queremos decirle a la gente, voten por el que les guste. Mi tarea, obviamente, es ser ese, el que les guste, para poder ganar, porque eso es lo que queremos hacer, ganar y demostrarle a Colombia que es posible que la política se haga
entre pares, entre personas que se han hecho no con historias novelescas, pero con historias que son fruto de esfuerzo, de dificultades, de familias complejas, de dilemas económicos, de errores, de discapacidades, de orientaciones sexuales diversas, muchas cosas que pueden pasar en las personas. Pero eso no impide que uno pueda hacer una voz política y decirle al país, venga, en este país tan desconfiado que somos, en el que nos da pereza ponernos de acuerdo y en donde el narcotráfico nos tiene en una cultura traqueta todavía, manifestada de formas distintas, no como en los 90s, ¿sí? Y la tecnología nos tiene súper individualizados, es posible que haya alternativas para que la política dé soluciones y no simplemente sea la telenovela de los escándalos, de los chismes, de las acusaciones, de las lágrimas y de las peleas. Muchas gracias. Juan Daniel Oviedo, lo oyeron, mírenlo y ténganlo ahí. Con toda por Colombia. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.